nueva sesión de nuestros seminarios How To. Como ya sabéis, son pequeños seminarios de formación en los que la intención es enseñaros cómo se configuran ciertas soluciones de Aruba, ¿vale? Para los que no me conozcáis, soy Esaú Turrado, soy consultor de preventa en la división de Aruba de Ingram Micro. Y lo que vamos a ver hoy, vamos a continuar un poco con la sesión donde lo dejamos en nuestro anterior evento, ¿vale? Si recordáis, bueno, estábamos viendo cómo configurar los primeros pasos de una solución SDBranch. Os voy a poner ya directamente el escenario, ¿vale? Y este es un poco el punto donde lo dejamos la vez anterior, ¿vale? Habíamos configurado un gateway virtual en formato VPNC. Lo que os decía, recordáis un poco qué estuvimos viendo ciertos conceptos, lo que era el VPNC, una serie de parámetros de configuración básicos, y empezamos configurando un gateway en formato VPNC y en concreto un gateway en formato virtual. ¿Por qué en formato virtual? Bueno, pues porque entendemos que para practicar y para que cacharreéis en vuestros laboratorios es más sencillo o más fácil que lo podáis hacer en formato virtual, ¿vale? Si recordáis un poco lo que hicimos, bueno, pues era conceptos, lo que os decía, ¿no? Que es un gateway, que era la creación de credenciales, cómo subir el gateway a Central mediante una configuración OTP de One Touch Provision, cómo darle el System IP, en nuestro caso, en aquella ocasión lo hicimos mediante un gateway pool. Si no os acordáis, bueno, sabéis que tenéis las grabaciones en YouTube en el canal de Horizon de Ingram Micro. Y lo que vamos a hacer hoy, como os decía, es continuar un poquillo avanzando sobre este escenario, ¿vale? ¿Qué pretendemos hacer hoy? Pretendemos, en esta configuración de Data Center, añadir un segundo VPNC para dar redundancia a nuestra configuración, ¿vale? Bueno, aquí os pinto, si un primer equipo tenía la IP número 2, este tendrá la IP número 3 para salir a Internet de la VLAN que estemos considerando en nuestro diseño. Aquí ha habido un pequeño cambio. En realidad no es el mismo escenario, ya lo he cambiado unas cuantas veces. Siempre estoy montando y desmontando las soluciones y hay un par de cambios sobre lo que hicimos en el otro laboratorio que luego os comento, ¿vale? Con respecto a la VLAN, al puerto tagueado o no tagueado del interfaz WAN del gateway y a la forma en que le vamos a asignar el sistema IP. Entonces, lo que os decía, la idea es montar un segundo VPNC que funcionará en configuración de alta disponibilidad, para lo cual vamos a configurar un VRP entre los dos equipos y luego vamos a configurar también la parte LAN que conectará teóricamente con nuestra red de data center, ¿vale? Aquí montaremos también un equipo virtual y un PC para hacer pruebas. Y bueno, aquí es cierto que hay diferentes opciones a la hora de configurar la parte LAN de los VPNCs en su forma de conectarse a lo que sería nuestra infraestructura de red de data center, ¿no? Para hacerlo un poco más vistoso, lo que vamos a hacer es configurarlo vía OSPF. Una vez terminada esta configuración, configuraremos un tercer gateway en configuración de branch, ¿vale? Simulando una sede remota. Aquí la única diferencia con respecto a la configuración inicial es que en lugar de hacer una configuración One Touch Provision, haremos una configuración Zero Touch Provision. Y la idea es que lo dejemos preparado. Ya os adelanto que haremos otra sesión más adelante en el que terminaremos de configurar la solución activando la orquestación de la solución de SDBranch, pues para empezar a gestionar tráfico, a levantar túneles, a gestionar rutas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces este es un poco el objetivo de hoy. Un segundo VPNC y un branch gateway en configuración un segundo VPNC en configuración de alta disponibilidad y un branch gateway que dejaremos preparado para la siguiente sesión, ¿vale? Esto es la visión un poco a alto nivel. Todo lo vamos a hacer en formato virtual y, si recordáis, este es un poco el escenario que teníamos en la última sesión, ¿vale? ¿Cómo lo dejamos? Dejamos una máquina virtual, un Virtual Gateway en configuración de VPNC, y lo que os decía, hay una pequeña diferencia. En el anterior, si repasáis el vídeo anterior o recordáis un poco lo que hicimos, lo que habíamos hecho era una configuración con el puerto Gigabit Ethernet 0/0 que se corresponde con la segunda tarjeta de la máquina virtual. Lo que hacíamos era un tráfico tagueado, por lo cual utilizábamos el port group 4095,
que es digamos, el port group que taguea VLANs en SXI, ¿vale? En este caso, bueno, como en realidad no tiene mucha utilidad el taguear el puerto uplink, vamos a utilizar una única VLAN, pues vamos a utilizar una VLAN en modo acceso y en lugar de conectarlo con el port group 495 lo vamos a usar con el port group 500, ¿vale? Luego esta VLAN la trasladamos a nuestra infraestructura de red que nos dará la conexión a Internet y, como os decía, lo que vamos a montar en primer lugar es un segundo Virtual Gateway, montaremos el VRRP y luego montaremos la solución de OSPF, ¿vale? Aquí, bueno, como os decía, hay varias opciones. Lo que vamos a utilizar para simular nuestro equipo de data centers va a ser un switch también en formato virtual. Por si no lo sabéis, Aruba, de la misma forma que disponéis de Virtual Gateway, también disponemos de OVAs de CX, ¿vale? Para que también lo podáis montar en vuestro entorno y simuléis entornos de switching, routing con equipos CX. Aquí, bueno, como os decía, hay varias opciones. Podríamos hacer una VLAN extendida, bueno, hay varias opciones, ¿no? Vamos a simular simplemente dos enlaces punto a punto entre un puerto del switch y el puerto LAN de uno de nuestros gateways y entre otro puerto del switch y el puerto LAN para hacer una configuración, como os decía, en lugar de ser una red de broadcast de OSPF, dos redes punto a punto, dos interfaces punto a punto. Asumimos ciertos conocimientos de OSPF. Bueno, si tenéis alguna duda, preguntadlo y os respondo, ¿vale? No es el objetivo, digamos, del seminario ver cómo se configura CX, simplemente pues que sepáis que si queréis avanzar en configuraciones también disponéis de máquinas virtuales donde podéis hacer todas estas pruebas. Montaremos finalmente también un PC virtual y finalmente montaremos el gateway virtual que dará la configuración de branch gateway. Si os dais cuenta, para simular que es una sede diferente, en lugar de sacarlo por la misma VLAN, utilizaremos otro port group, en este caso la VLAN 501, y más adelante, no lo vamos a hacer en esta sesión, incluso dispondremos de una segunda salida de Internet para, como os decía, en la futura sesión, montar todo el tema de túneles y gestión de tráfico, ¿vale? Este es un poco el escenario. Volveremos todo el rato por esta transparencia. No va a haber más transparencias en la sesión de hoy, con estas dos simplemente para explicaros un poco cuál es el objetivo para seguir avanzando en la solución de SD Branch, y iremos volviendo sobre esta transparencia para ver los diferentes pasos que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, lo único que necesitamos, como os decía, es una cuenta de Central. En esta cuenta partimos de esa situación que os decía de la anterior sesión, en la que tenemos el primero de los VPNCs en funcionamiento, ¿vale? Y vamos a seguir con los pasos de esta sesión. ¿El primer paso cuál sería? El primer paso sería levantar en nuestro entorno virtual una nueva máquina virtual para que realizaría esa función del segundo VPNC, ¿vale? Para ello, si recordáis, instalamos una nueva máquina. La vamos a llamar VPNC2, Demo 4 es el nombre de mi cuenta de Central, lo podéis llamar como queráis, evidentemente. Seleccionamos la imagen, que en este caso estábamos usando esta. Seleccionamos un Data Store, ¿vale? E instalamos la máquina. Mientras instalamos la máquina, recordad que para poder subir una máquina virtual a Central, tendríamos que crear unas credenciales en Central, ¿vale? Eso se hacía en la pestaña de Network Services. Vamos a la parte de Virtual Gateway. Y en la parte de configuración, de todas las licencias disponibles, seleccionamos una de ellas y creamos la identidad de nuestro dispositivo. Como sabéis, o si recordáis de la sesión anterior, tenemos que vincular estas credenciales que estamos gestionando a nuestra máquina porque, bueno, no tiene, al ser una máquina virtual, pues no tiene un número de serie y una MAC que podamos subir a Central como haríamos con un dispositivo físico, ¿vale? Bueno, acabamos de generar nuestras credenciales, descargamos el fichero ISO, ¿vale? Ese fichero ISO yo los estoy guardando aquí para tenerlo bien localizado, ¿vale? Y una vez que tenemos descargadas las credenciales y instalada nuestra máquina, editamos la configuración.
¿vale? ¿Qué tenemos que configurar en la máquina virtual? Recordar, la tarjeta número 2 es la tarjeta que se corresponde, la tarjeta virtual, el adaptador de red número 2 es el que se corresponde con el gigabit Ethernet 0/0/0 del Virtual Gateway, con lo cual esa tarjeta número 2 tenemos que vincularla al port group 500, en este caso, de nuestra instalación de VMware, ¿vale? Esta la ponemos en la VLAN 500. Ya podemos ir preparando, si queremos, la configuración de la LAN, que será más adelante. Si volvemos aquí, como sabéis, en VMware no podemos simular un cable o una conexión directa entre dos máquinas y tenemos que hacerlo siempre a través de un Virtual Switch. Definimos dos nuevos Virtual Switch, en este caso el Virtual Switch 1 y el Virtual Switch 2, para simular esta conexión y esta conexión, ¿vale? Entonces, la máquina 2 utilizaríamos el port group del Virtual 0 del Virtual Switch 2, que volvemos a nuestra configuración. Tenemos que primero activar la tarjeta y luego tenemos en el Virtual Switch 2, ¿vale? Y el último paso para que la máquina arranque correctamente es vincular el fichero ISO de identidad que hemos creado y que hemos, bueno, antes de vincularlo tenemos que cargarlo. Yo lo que hago es cargarlo en la carpeta de la máquina virtual, subimos el fichero que hemos creado, ¿vale? Sería el VPNC2, acaba en 1142, ¿vale? Seleccionamos nuestro fichero y marcamos la opción de que conecte siempre al arrancar, ¿vale? Para así, en algún caso, tenemos que reiniciar la máquina que vuelva a cargarse con esas credenciales, ¿vale? Estaría todo perfecto. Verificamos que es el que acaba en 1142, ¿vale? Y ya lo que hacemos es arrancar nuestra máquina virtual, ¿vale? Mientras arranca la máquina virtual, que lleva un tiempo, vamos a ver cómo empezar a configurar la solución de VRRP. Recordad que esta máquina ya la tenemos, ay, se me ha olvidado una cosa, perdonad. Cuando generamos las credenciales, lo que hace Central es preprovisionarnos la máquina virtual, es esta máquina, la que acabamos de crear, la 1142, nos les preprovisionan el grupo default. Tenemos que, recordad, mover esa máquina a nuestro grupo VPNC, para lo cual seleccionamos la máquina y la movemos al grupo VPNC, ¿vale? Y antes de continuar con la parte de configuración de la máquina desde el punto de vista de VMware, os voy a explicar un poco la diferencia que tenemos en este laboratorio con respecto a lo que hicimos en la sesión anterior. Si recordáis, en la sesión anterior, cuando configurábamos nuestro grupo VPNC, en la parte de configuración, definíamos un gateway pool, una VLAN, asignábamos la IP al gateway pool, perdón, asignábamos la IP del gateway pool a la VLAN y seleccionábamos esa VLAN como System IP, ¿vale? Es una forma de asignación automática. Como os decía, bueno, aquí simplemente porque veáis otra opción, nuestra configuración de grupo de VPNC ya no tiene esa configuración de gateway pool, ¿vale? Simplemente tenemos una configuración para la password del grupo, una configuración para los servidores NTP y una configuración para el DNS, pero no estamos asignando el System IP Address desde la configuración de grupo. Lo que hacemos es configurar manualmente el System IP Address a nivel de máquina. Por lo tanto, si ahora tenemos nuestro VPNC que ya estaba funcionando y esta máquina, que es la que vamos a subir ahora, entramos a nivel de máquina, al nivel de dispositivo, y configuramos, cancelamos aquí el wizard, y configuramos los parámetros que nos van a permitir asignarle el System IP a nivel de máquina, ¿vale? En este caso, por ejemplo, le podemos poner el nombre, lo llamamos VPNC2, ¿vale? ¿Y cómo le asignamos el System IP en este caso? A través del interface de loopback. Definimos un interface de loopback que para esta máquina va a ser la 10.0.0.2, ¿vale? Y le decimos que el System IP Address, en este caso, va a ser la dirección IP de loopback, ¿vale? Es una forma diferente de asignar el System IP tal y como lo hicimos en el otro laboratorio. Lo que os digo, en el otro laboratorio
definíamos un gateway pool y de forma automática, cuando le aplicaba la configuración de grupo, iba seleccionando IPs disponibles. En este caso, bueno, pues sabemos que siempre va a tener la IP fija que nosotros le ponemos porque estamos utilizando una IP, una configuración estática. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la máquina va a arrancar, va a subirse al grupo VPNC, le va a aplicar la configuración que le corresponda y como dentro de esa configuración pendiente de aplicar va a estar el System IP, va a funcionar. Si no estuviese esa configuración pendiente, ya sabéis que hasta que la máquina no tiene System IP no sincroniza configuraciones, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, la máquina está arrancando y pasamos a la configuración de OTP. Vale, si recordáis, una vez que la máquina arranca, entramos en el modo de configuración manual. Para esto tenemos que estar seguros de no tener DHCP en esta VLAN. Luego veremos que en la parte de ZTP, de Zero Touch Provision, al tener DHCP que le proporciona conexión a Internet, todos estos pasos se hacen automáticamente. Sí podríamos también hacer una configuración de ZTP para los VPNCs, ¿vale? Podríamos perfectamente asignarle la dirección por DHCP, el DNS y darle una configuración automática. En este caso lo haremos manualmente. Y aquí, como os decía, la VLAN va a ser la 500 nuevamente. El puerto de uplink, el gigabit 0/0/0. La diferencia aquí que hacemos frente a al laboratorio anterior es que lo dejamos en modo access y le asignamos una IP, la 192.168. En este caso, según nuestro esquema, es la 199.3, ¿vale? Le asignamos a 199.3, máscara de clase C. Nuestro default gateway es el 199.1. DNS, lo configuramos IP versión 6 y la máquina se resetea, ¿vale? Mientras se resetea, que lleva un rato, vamos a aprovechar para empezar a ver cómo configuraríamos el tema de la alta disponibilidad, ¿vale? En AOS 8, la alta disponibilidad se configura mediante VRRP. Si tenéis una configuración de AOS 10 con grupos de AOS 10, existe el concepto de clúster que se configura diferente. Bueno, como tenemos AOS 8, vamos a ver cómo lo configuraríamos con AOS 8, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace? Seleccionamos el gateway que ya tenemos levantado, ¿vale? Y tenemos que ir a la configuración a nivel de dispositivo, a la pestaña de High Availability, o como se pronuncia, que, bueno, que tiene su tela. Y definimos una instancia de VRRP, ¿vale? Entonces, añadimos una instancia, simplemente le damos un número de instancia, por ejemplo la 1, una descripción, la vamos a llamar VRRP de la VLAN 500. Si queremos, por ejemplo, que haya una autenticación entre los dos equipos, le ponemos una clave y le ponemos la dirección IP. ¿Qué dirección IP? Pues si una va a tener la dirección IP física 2 y el otro el 3, la dirección de VRRP en este caso podemos ponerle la 4, por ejemplo, ¿vale? Entonces le ponemos la 192.168.199.4 y como prioridad queremos que nuestro Virtual Gateway 1 sea el máster de VRP y que el VPNC2 sea el backup. Entonces le ponemos, por ejemplo, prioridad 150 al VPNC1 y 100 al VPNC2. Le pondríamos prioridad 150, podemos habilitarle el preemption, levantamos la instancia y lo asignamos a la VLAN. ¿A qué VLAN? A la VLAN 500, porque es la VLAN en la cual se van a ver ambos equipos. Si volvemos a nuestro esquema, van a conectarse por esta VLAN, ¿vale? Y aquí es donde van a hablar VRP y este va a tomar la dirección IP virtual. Importante, para que VRP funcione a nivel de Virtual Switch, tenéis que habilitar el modo promiscuo en el Virtual Switch de SXI, ¿vale? Entonces, aplicamos la configuración, ¿vale? Podemos ver de la consola, si entramos dentro de nuestra máquina virtual, que ha aplicado la configuración y que VRP en el VPNC1 se ha levantado en nuestra instancia y está funcionando como máster, ¿vale? Vemos que se ha levantado la segunda máquina, está en proceso de sincronización con Central, con lo cual, si todo ha ido bien, y ahora os explico por qué, vale, ya tendríamos la segunda máquina
online, ¿vale? Esta segunda máquina está online, pero todavía está haciendo el primer proceso de sincronización de esa configuración que le hemos hecho tanto a nivel de grupo como a nivel de dispositivo. Recordad que a nivel de dispositivo le hemos configurado a la máquina virtual el nombre y la dirección de System IP a través de la loopback. Por lo tanto, cuando esta máquina se sincronice, si lo hace correctamente, debería de cambiarnos el nombre y debería de ponernos la dirección IP de System IP, ¿vale? Esto tarda, ya sabéis que tarda aproximadamente 2-3 minutos, ¿vale? Vale, mientras la máquina acaba de sincronizarse, lo siguiente que podemos hacer es empezar a ver, tendremos que repetir esta configuración, ¿vale? Recordar que hemos configurado VRP por esta parte, solamente vamos a configurar VRP en la parte WAN para hacer alta disponibilidad y podemos empezar a configurar la parte LAN. En la parte LAN también podríamos hacer una configuración más sencilla, podríamos hacer una configuración de VRP, coger una dirección IP virtual para una VLAN y utilizar routing estático contra el data center, ¿vale? Pero bueno, ya os digo, por hacerlo un poquillo más vistoso, lo que vamos a hacer es instalar un switch, configurar ese switch con OSPF y configurar también los virtual gateways como OSPF. En la parte del switch no nos vamos a extender mucho, ya os digo, no es el objeto de la presentación, pero bueno, yo creo que es importante también que sepáis que disponéis de estas máquinas virtuales para practicar y para probar sin necesidad de tener el dispositivo físico. Tienen ciertas limitaciones, ¿vale? Leeros las release notes porque evidentemente no todo se puede hacer en formato virtual, pero bueno, son bastante útiles. Entonces, si vamos a nuestro entorno, vamos a instalar una nueva máquina virtual, ¿vale? También a partir de una OVA. Podéis descargaros, si sois partner, esta OVA de Switch CX, también de la Aruba Support Portal. Lo vamos a llamar Switch Demo 4, ¿vale? Y simplemente seleccionamos la OVA, en este caso es una 1011, ¿vale? Le damos a siguiente y instalamos la máquina, ¿vale? Ahora mismo solamente tenemos encendidos los dos VPNCs y terminaremos de encender el switch. Vale. Mientras tanto, volvemos a nuestra configuración. ¿Vale? Se ha actualizado ya nuestro VPNC, ha cambiado el nombre, ha cogido el System IP Address, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es configurarle, al igual que le hemos configurado al VPNC1, la solución de alta disponibilidad, ¿vale? Volvemos al mismo campo de alta disponibilidad, definimos un VRP para el VPNC2 con los mismos datos, es el ID1, lo podemos llamar también VRP de VLAN 500, ponemos la misma password, porque si no, evidentemente, no van a intercambiar los paquetes de VRP, seleccionamos la misma IP, perdón, la 4, y en este caso, como este va a ser el backup, le ponemos una prioridad menor, sería prioridad 100, ¿vale? Seleccionamos Redemption, levantamos la instancia y aplicamos la configuración, ¿vale? Si vamos a nuestra máquina, vamos a ver que efectivamente está conectada a Central y vemos que se ha levantado la instancia de VRP y que se ha puesto como esperábamos como backup, ¿vale? La máquina número 1 está como master y el VPNC número 2, que lo podéis ver, a ver que he perdido el ratón, aquí, está como backup, ¿vale? ¿Qué hemos ido haciendo? Bueno, hemos instalado la segunda máquina virtual, el segundo VPNC virtual, hemos configurado la parte de alta disponibilidad entre ellos mediante VRP solamente para la parte WAN, y la última cosa que habíamos dejado instalando, que está por aquí, es nuestro switch, ¿vale? Que está
instalado aquí. Vale. Vamos a editar cierta configuración, solamente que tengáis en cuenta dos cosas. El switch instala una serie de tarjetas, un máximo de 10 tarjetas, aunque luego en la configuración aparecen más puertos, por limitaciones de VMware no tenéis capacidad de más tarjetas, ¿vale? La primera tarjeta siempre es el interfaz fuera de gestión, el interfaz de management de fuera de banda, ¿vale? Sabéis que los switches de CX tienen una interfaz de gestión fuera de banda que está asociado a una VRF que se llama VRF de management, y a partir de la tarjeta número 2 serían ya los puertos de red, el 1/1/1, 1/1/2, 1/1/3, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, simplemente yo voy a hacer una configuración que esta dependerá de vuestro entorno. El interfaz de gestión yo lo voy a poner a una VLAN que me va a permitir acceder desde fuera, ya os digo, en esa VRF separada. Y luego necesitaremos 3 tarjetas. La tarjeta 1/1/1 será la que conectaremos a este Virtual Switch para conectar con el Virtual Gateway 1, la tarjeta 1/1/2 con este otro Virtual Switch y la tarjeta 1/1/3 con este otro Virtual Switch, que será donde finalmente conectaremos nuestro cliente, que va a simular ser un PC del data center o una máquina del data center, ¿vale? En Virtual Switches, en switches de CX, la configuración de las tarjetas solo se puede hacer con la máquina apagada. Sí es cierto que en VPNC se puede aplicar configuración a nivel SXI con la máquina encendida y se la traga, funciona, pero en switches no, ¿vale? Entonces, os recomiendo que toda esta configuración, si no queréis tener que andar apagando y encendiendo el switch, la hagáis previamente, ¿vale? Por lo tanto, la tarjeta 1/1/1 iría al vSwitch 0 VLAN nativa, la 1/1/2 al vSwitch, no, perdón, al vSwitch, al vSwitch Virtual Switch 1, este iría al Virtual Switch 2 y este iría al Virtual Switch 3. Ahí está. Vale. ¿Qué pasa? Se ha cambiado el nombre. Me está dando un error de nombre. Venga, vSwitch 0, VLAN nativa, vSwitch 1, vSwitch 2 y este iría al 3. ¿Vale? Y arrancamos la máquina. Vale, mientras tanto vamos a ver cómo están nuestras máquinas. ¿Vale? Vale. Vale. Está arrancando el switch. Mientras el switch arranca, ¿qué más tenemos que configurar según nuestro esquema? ¿Vale? Esta parte ya la tenemos configurada, ya hemos subido las 2 máquinas a Central y hemos configurado el VRP, y ahora tenemos que configurar la parte de la LAN. Para configurar la parte de la LAN, lo primero que tenemos que hacer es asignar direccionamiento y seleccionar una de las tarjetas, en este caso va a ser la tarjeta, la Virtual 3, si la 2 es el gigabit 0/0/0, la 3 va a ser el 0/0/1, vamos a definirlo como puerto LAN y le vamos a asignar un direccionamiento. En los gateways de SD Branch no se puede asignar directamente una dirección a un puerto, sino que lo que hacemos es generar una VLAN, asignar el direccionamiento y luego vincular esa VLAN en modo access o en modo tran a un puerto para tener ese direccionamiento asignado, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser utilizar 2 redes /30 porque vamos a simular en OSPF 2 enlaces punto a punto y con 2 direcciones IP tenemos más que suficiente, ¿vale? Entonces vamos a coger y empezar a configurar esta parte y mientras termine de arrancar el switch y luego configuramos el switch. ¿Cómo lo haríamos? Pues bueno, seleccionamos nuestro VPNC, vamos a la parte de dispositivo y en la parte de VLANs, si recordáis, a nivel de grupo habíamos asignado 2 VLAN, la VLAN 500 y la VLAN 600. Vamos a utilizar la VLAN 600 y vamos a configurarle la dirección IP que luego le asignaremos al puerto LAN. Por lo tanto, seleccionamos a nivel de dispositivo la VLAN 600, habilitamos el routing, le damos una configuración estática y en este caso le ponemos
la 197.1.252. ¿Por qué 252? Lo que os decía, porque con dos direcciones IP, en principio, tenemos suficiente para nuestra configuración de OSPF, ¿vale? Vale. Una vez que hemos asignado a la VLAN 600, vamos a la parte de puertos, seleccionamos el puerto gigabit 0/0/1, seleccionamos que sea un puerto LAN, levantamos el puerto y le configuramos la VLAN que acabamos de definir, VLAN 600, en modo acceso. De esta forma es como estamos realmente vinculando la dirección IP que hemos definido al puerto. Ya os digo, no se puede asignar directamente la IP al puerto, sino que hay que hacerlo a través de una VLAN, ¿vale? Salvamos la configuración y podemos verlo aquí a nivel de consola, que tenemos las tres VLANs definidas y que tenemos la VLAN 600 con la IP asignada, pero no levantada. ¿Por qué no está levantada? Probablemente, dejadme mirar, VPNC1. A ver si está conectado. Un momento. Sí, pues sí está conectado. Vale. Vamos a ver por qué no ha... Ahora, vale, simplemente era una cuestión de tiempo. Ya tenemos la IP levantada, ¿vale? La 197.1 asignada a la VLAN 600 y la VLAN 600 asignada al puerto 2, ¿vale? Y hacemos lo mismo en el otro dispositivo. Vamos al VPNC2, nivel de dispositivo, interface VLAN, asignamos la dirección IP a la VLAN. En este caso le vamos a poner la 192.168.197.5, también 252, ¿vale? Y seleccionamos el puerto 0/0/1, lo definimos como puerto LAN y le asignamos la VLAN 600, ¿vale? Volvemos a nuestra configuración. Su VLAN, ahí tenemos la VLAN 600 y su... ¿Vale? Tenemos la VLAN 600 asignada y levantada, ¿vale? Entonces, ¿ya qué hemos hecho? Según nuestro esquema, hemos levantado estos puertos, le hemos asignado la dirección IP1 y la dirección IP5, aunque hemos puesto la misma VLAN, la VLAN 600 en realidad no se ven entre sí, no van a estar conectados entre sí, van a tener solamente sentido local, simplemente por reutilizar el identificador en los dos VPNs, ¿vale? Y entonces ahora nos iríamos a la parte del switch. Vamos a la parte del switch. Ya os digo, no es el objetivo del seminario que aprendáis a configurar el switch, simplemente que veáis que disponéis del equipo y que puede ser muy útil para este tipo de pruebas en laboratorio, ¿vale? Entonces, hemos arrancado nuestro switch. La primera vez que nos conectamos nos pide una password, ¿vale? Vamos a llamarle 4. Y vamos a gestionar la interfaz de management, que como os digo es esa primera tarjeta que está conectado para que yo pueda acceder desde fuera. IP static, evidentemente dependerá de la configuración que tengáis en vuestra red. ¿Vale? Y si todo está bien, yo ahora podré llegar... Ahí está. Simplemente para no tener que configurarlo desde la consola de SXI, que es un poco incómodo, ¿vale? Entonces lo vamos a configurar por aquí. Vale. Entonces, el nombre.
Entonces, simplemente varias cosas a saber. Nosotros estamos configurando esta máquina, ¿vale? Estamos accediendo por una interfaz que ni siquiera está dibujado aquí, ¿vale? Es una interfaz que está conectado a una red externa para poder conectarlo, perdón, configurarlo. Y vamos a configurar estos 3 puertos. Que sepáis que estas máquinas virtuales permiten configurar los puertos en capa 2 o en capa 3, ¿vale? O sea, podrían funcionar como un router, o sea, asignando direcciones IP directamente a los puertos. En este caso, bueno, vamos a configurar estos 2 puertos en capa 3 para tener simplemente enlaces punto a punto entre nuestro switch y nuestros gateways, y vamos a configurar este interfaz 11/3 como un switch normal para donde conectaremos uno de nuestros servidores, ¿vale? Ya os digo. Es bastante sencillo. Tenemos una descripción y le damos una IP address 192.168.197. Si hemos puesto la 1 en esta tarjeta, ponemos la 2 aquí, ¿vale? Y la máscara 255.255.252. Vamos a ver si ya hacemos ping. ¿Vale? Ya nos está respondiendo. Estaríamos haciendo ping ahora mismo desde el switch a esta máquina. Estamos viéndola por esta tarjeta y hacemos lo mismo para la otra tarjeta, para la 1/2. ¿Vale? Routing. Descripción. 197. En este caso sería la 6. Y 197.5. Vale. En su RP vemos que estamos viendo la dirección IP del VPNC1 por el puerto 1/1 y por la dirección IP del VPNC2 por el puerto 1/1/2, ¿vale? Que es un poco lo que pretendemos con esta configuración. Y ahora vamos a activar OSPF. Ya veréis que, bueno, que aunque no, como ya os he dicho varias veces, no es el objetivo del seminario, es muy sencillo, ¿vale? Simplemente router OSPF1, le definimos el router ID, por ejemplo, 333, el área 000 y habilitamos OSPF, ¿vale? Y una vez habilitado a nivel global, simplemente tenemos que ir a cada uno de los interfaces y habilitar OSPF. Con esto hemos definido OSPF a nivel global en el router, le hemos dado el router ID 33, que sería el número 3, el área 0, y lo hemos activado en estos 2 interfaces. Ahora tendríamos que activar OSPF en cada uno de los virtual gateways. Pues vale, vamos a nuestra configuración. Vamos al VPNC1 a nivel de dispositivo. ¿Y cómo se configura OSPF? Pues es muy sencillo. Vamos a la pestaña de routing, a la parte de OSPF, y son 3 pasos. En primer lugar, habilitar OSPF, ¿vale? Configurar el router ID. Si el router es el 3, pues nuestro VPNC será el 1, ¿vale? Y añadimos el área, que el área será el área 0. Una vez definido a nivel global, lo mismo que hemos hecho en el switch, vamos a configurar los interfaces, ¿vale? Definimos el interfaz. En nuestro caso no es un interfaz físico, ya lo definimos a nivel de VLAN, sería la VLAN 600 y en el área 0, ¿vale? Una vez que tenemos hecho esto, lo que tenemos que empezar a ver ya a nivel de dispositivo es que se van formando, vamos a verlo también a nivel de VPNC, las adyacencias de OSPF, ¿vale? Lo hemos definido en el switch 1, perdón, en el switch, en el VPNC1, ¿vale? Ya se ha formado la adyacencia, evidentemente desde el VPNC1, que es el 1111, la adyacencia es con el 3333, si vamos al switch tenemos que verlo a la inversa, evidentemente contra el 111, y si ahora vamos a nuestro segundo VPNC, tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a la parte de routing, OSPF,
habilitamos SPF, este sería el 2222, el área 0000 y nuevamente, perdón, en la parte de interfaces vinculamos el interfaz de la VLAN 600 con el área 000. ¿Vale? Tenemos que ver exactamente lo mismo. Si nos vamos al switch, tenemos que ver que ahora los vecinos a ver, está todo bien, tarda un tiempo, ¿eh? No lo ha cogido. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Claro. Ahora, vale, tarda un tiempo. Vale, ahora tenemos que ver ya en el switch los dos vecinos, exactamente. El switch B al VPNC1 y B al VPNC2, ¿vale? Con esto se establecen las adyacencias de OSPF. Lo siguiente que tenemos que hacer es decidir qué redes o qué rutas vamos a redistribuir por SPF, ¿vale? Porque si vemos en el switch nuestra tabla de rutas, de momento no está aprendiendo nada por OSPF todavía. Vale, lo que le vamos a hacer, o lo que le vamos a decir a nuestros gateways es qué queremos que redistribuyan por SPF. Y vais a ver que esto ya luego tiene implicaciones para la configuración que vamos a hacer más adelante cuando definamos nuestro overlay de SD branch, ¿vale? Si, por ejemplo, nos vamos al VPNC, nosotros le vamos a decir qué queremos que se redistribuya por SPF y eso lo vamos a hacer en la configuración de redistribución, ¿vale? Vale. ¿Qué queremos redistribuir? Podemos redistribuir rutas estáticas, rutas conectadas, rutas que aprendan por BGP y veis que aparece la palabra overlay, ¿vale? Para que no lo vamos a configurar en esta sesión, lo dejaremos para sesiones posteriores, pero básicamente lo que nos permite es en el futuro, cuando nosotros establezcamos nuestro overlay, nuestros túneles con los gateways de la branch, redistribuir hacia el data center las rutas que vayamos aprendiendo de las diferentes branches a través del overlay. Y a la inversa, tendremos que redistribuir hacia el overlay lo que vayamos aprendiendo en el data center. Ya os digo, no lo vamos a configurar ahora, pero bueno, que veáis un poco cuál es el sentido de esta configuración, ¿no? De momento lo que vamos a redistribuir es la red conectada y en concreto la loopback. La loopback, que si recordáis es la dirección que estamos usando como System IP, es lo que tenemos que enrutarla porque es una dirección que tiene que estar enrutada. Se utiliza para, ya os comentaba, para muchas cosas. Se utiliza, por ejemplo, para radius, para TACAS, para SMP. Entonces tiene que ser una ruta alcanzable, ¿vale? Entonces, la redistribuimos en el VPNC1 y si vamos al VPNC2 a nivel de dispositivo, en la parte de routing, vamos a la parte de redistribución y nuevamente redistribuimos la conectada, en concreto la loopback, ¿vale? A partir de este momento, si vamos al switch, ya vemos que estamos aprendiendo la dirección IP de loopback, es decir, la System IP del primero de los equipos, y no tardando mucho, pues tendríamos que acabar viendo la segunda. Bueno, vamos a esperar un rato. Aquí está, la segunda, ¿vale? Y tenemos que hacerlo a la inversa. Tenemos que decirle, si vemos nuestro esquema, el switch está aprendiéndose por OSPF esta dirección IP y esta dirección IP, se aprenderá más adelante las que aprenda del overlay de SD branch y le tenemos que decir al switch que redistribuya hacia nuestra red WAN, hacia nuestra SD branch, las redes del data center, ¿vale? En concreto aquí lo vamos a simular con una única VLAN, es decir, vamos a pinchar un PC y vamos a simular que ese PC es una máquina del data center, ¿vale? Para eso, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues definimos en el switch una VLAN, por ejemplo la VLAN 200,
¿vale? Y definimos una dirección IP asociada a esa VLAN. Por ejemplo, la 192.2.254. Una vez definida la VLAN, lo que tenemos que hacer es decirle a OSPF o que bien redistribuya las redes conectadas, o otra forma de hacerlo es que OSPF también participe en esa interfaz IP que acabamos de definir, pero de forma pasiva. Por lo tanto, la anunciará dentro de sus LSAs, pero no hablaría OSPF hacia abajo, porque bueno, sabemos que no vamos a tener más dispositivos de OSPF, ¿no? Sería simplemente IP OSP, perdón, 200, IP OSPF1 área 0, lo mismo que hemos hecho con los interfaces físicos, pero lo definimos de modo pasivo, ¿vale? Teóricamente debería de empezar, ya tendríamos que estar viendo en nuestros VPNCs la red 200. No la estamos viendo, bueno, por una razón, sí, perdonad, se me ha olvidado una cosa. La red 200 de momento está down porque todavía no hemos asignado ningún puerto, ¿vale? Entonces, en el momento que asignamos un puerto, que sería el 11/3, donde vamos a conectar el PC, teóricamente hasta que no conectásemos el PC no se levantaría, pero como en VMware lo vamos a conectar a través de un virtual switch, como os decía, porque no existe esta conexión directa, ya se levanta el puerto y debería de automáticamente propagar la ruta, ¿vale? Entonces diríamos interface 1/1/3. Si recordáis un poco la configuración, antes hemos puesto los puertos en capa 3, ahora los vamos a poner en capa 2 como un switch normal. Para eso utilizamos el comando no routing y le decimos VLAN access 200, ¿vale? En ese momento la VLAN 200 se levanta, la VLAN 200, el interfaz IP que hemos asociado se levanta, empezaría a participar en OSPF y teóricamente, ya veis aquí, nuestros dos VPNCs aprenden por OSPF las direcciones IP, en este caso solo una de las VLAN del data center, ¿vale? Resumiendo, ¿qué hemos hecho? Hemos configurado el VRRP por aquí. Veremos que esto tiene su utilidad en próximas sesiones cuando levantemos los túneles de los diferentes branch gateways contra el data center, y hemos configurado la conexión de los VPNCs contra nuestra red del data center. Se podría haber hecho de una forma más sencilla, ya os digo, podríamos haber hecho una VLAN estática, podríamos haber hecho un VRRP aquí y apuntar rutas estáticas a la dirección de VRRP de tal forma que cuando se caiga uno de los equipos responde el otro, pero bueno, nos parece da un poco más de juego el tema del USPF, ¿no? La última cosa que haríamos entonces sería arrancar, por ejemplo, uno de las máquinas Windows, ¿vale? Esta máquina Windows, que también es virtual, lo que simula es este PC de aquí, que vamos a conectar y que ya nos tendría que permitir llegar, al menos por routing, a las direcciones IP de loopback de estas dos máquinas, ¿vale? En el futuro, cuando levantemos los túneles, lo que diremos es, vale, señores VPNC, apréndanse ustedes las diferentes redes de las sedes remotas, redistribúyanlas por OSPF y de esta forma las máquinas del data center tendrían acceso no solo a las direcciones IP de loopback, sino a las redes remotas. Y a la inversa, señor del data center, propague usted sus diferentes rutas y señores VPNCs propaguen las rutas del data center a través del SD branch, ¿vale? Mientras arranca la máquina, vamos a hacer el último paso. El último paso sería levantar un branch gateway. Importante, y esto es muy importante, los virtual gateways que estamos utilizando ahora mismo no están soportados como branch gateway. No utilicéis esto nunca en producción, ¿vale? Lo podéis utilizar para cacharrear, para hacer pruebas, pero en producción no está soportado por Aruba. No se pueden utilizar virtual gateways como branch gateways. Tenéis que utilizar gateways físicos. Aquí lo vamos a probar, veréis que funciona, pero no está soportado por Aruba y no se pueden utilizar como branch gateways, ¿vale? La única diferencia es que para simular esa situación en la que esto es una red remota,
lo vamos a sacar por otra VLAN y teóricamente en nuestro firewall o en nuestra configuración tendríamos una segunda conexión a Internet. Ahora mismo no la tengo configurada, vamos a utilizar la misma, pero para siguientes sesiones este branch gateway tendrá una conexión a Internet diferente, con lo cual tendremos dos IPs públicas diferentes para simular la configuración de los túneles, ¿vale? Ya veréis que también es muy sencillo. Bueno, la máquina de Windows ha arrancado. Creo que tiene una tarjeta conectada a la red 200, ¿vale? Sería esta tarjeta de aquí, que estaría conectada a la VLAN 200, con lo cual su puerta de enlace, la 254, tendría que ser el interfaz IP que hemos configurado en el switch, ¿vale? Con lo cual, si yo hago un ping, tengo que llegar tanto al router, que es tanto al switch, que es mi default gateway, como a las direcciones IP y del VPNC2, ¿vale? Con esto ya tendríamos bien configurada la parte de enrutamiento entre los VPNCs y nuestra red de data center. Y como os decía, para finalizar, si minimizamos aquí y minimizamos aquí, lo último que vamos a hacer, ¿vale?, es generar una nueva máquina virtual, ¿vale? La vamos a llamar Branch Gateway Demo 4, perdonad, que es Demo 4. Seleccionamos nuevamente la imagen de nuestro Virtual Gateway. Recordad, solo para cacharrear en el laboratorio, ¿vale? Seleccionamos el Data Store y mientras termina de arrancar la máquina, lo mismo, tenemos que generar una identidad. Esta parte voy rápido porque ya está explicada en detalle en la sesión anterior, ¿vale? Perdona, generamos una identidad, ¿vale? A ver, ¿cuál es? Este, ¿no? El 1610. Descargamos la ISO. Metemos para tenerla bien controlada. Aquí tenemos nuestra identidad de máquina virtual, ¿vale? Y lo único, ¿qué tenemos que hacer a nivel de central? Como ahora es un branch gateway, lo primero que tenemos que hacer, y esto va a ir muy rápido, ya veréis, es definir un nuevo grupo. Definir un nuevo grupo que va a ser un grupo branch gateway, ¿vale? Lo llamamos branch gateway. Va a ser un grupo que contenga gateways de Aruba 8, pero en lugar de ser un concentrador VPN va a ser un branch, ¿vale? Vale. Nuevamente, como hemos creado una identidad, esa identidad nos la mete en la parte de default, movemos la identidad de la máquina a nuestro nuevo grupo branch gateway, ¿vale? Y ahora sí que tenemos que hacer una cierta configuración a nivel de grupo, ¿vale? A nivel de branch gateway. Lo mismo, podemos configurarle el System IP como queramos. Podemos hacerlo como hicimos en su día con un gateway pool o podemos hacerlo de forma estática con la dirección de loopback. Bueno, pues mira, en este caso vamos a hacerlo con un gateway pool, ¿no? Esto, como os digo, también voy rápido porque está explicado en la sesión, con más detalle en la sesión anterior. Iríamos a la parte de interface, le damos pool management, creamos un gateway pool que lo llamamos System IP desde la 10.0.1.1, por ejemplo, a la 10.0.1.10. Acordaros que tenemos las 10.0.0 en la parte de los VPNCs, ¿vale? Luego creamos la VLAN, por ejemplo, vamos a llamar System IP, que sea la 1500. Y una vez creada la VLAN 1500, le decimos que coja su direccionamiento IP del gateway pool, ¿vale?
Y una vez creada la VLAN 500 y que coja el direccionamiento de la gateway pool, vamos a la parte del sistema, por ejemplo, ponemos la password, recordar que esta es la password de grupo con la que luego accedemos a la consola de los equipos que estén asociados al grupo, ¿vale? Podemos configurar también la parte del NTP, por ejemplo, lo vamos a llamar y que sea Madrid, ¿vale? Vamos a ponerle el DNS, aunque bueno, realmente lo coge por DHCP, es una configuración un poco redundante. Y ahora sí, importante, ahora sí le vamos a asignar la dirección de System IP a nivel de grupo. En lugar de hacerlo como lo hicimos antes a través de la loopback, lo vamos a hacer en este caso para los branch gateways. Como es una configuración automática, pues mira, no, que lo vaya cogiendo del System IP, ¿vale? Perdón, del gateway pool. Una vez configurado el grupo, ¿qué hacemos? Vale, tenemos ya la máquina instalada, si no recuerdo mal. Vamos a ver, la configuramos, ¿vale? Importante, para que simule una ubicación diferente, ya no lo vamos a sacar por la misma VLAN que tenemos las otras dos, vamos a utilizar otro por group que a nivel de nuestra conexión a Internet es como si simulase una conexión a Internet diferente, ¿vale? Por lo tanto, aquí sería la VLAN 501. Se me ha olvidado, como siempre, subir la... aquí está. Tenemos que cargar aquí el fichero de identidad que hemos creado. ¿Vale? Y nuevamente, estoy yendo muy rápido porque ya estamos un poco justos de tiempo, editamos la configuración y además de ponerle VLAN, recordar que tenemos que ponerle la... ¿Dónde está? Aquí. Tenemos que ponerle el fichero ISO de identidad, ¿vale? Y decirle que conecte. Vale. Entonces ya para terminar, arrancamos la máquina. Y si todo está bien, como rápido que lo hemos hecho, ¿vale? Veremos que tiene que haber una diferencia con respecto a los dos casos anteriores. En los dos casos anteriores hemos hecho la configuración de la máquina central por OTP, One Touch Provision. No hay DHCP en la conexión WAN, por lo tanto lo que hacemos es una configuración manual en la que le decimos la VLAN, le decimos el direccionamiento, la máscara, el gateway, etc. ¿Vale? En este caso, a diferencia del anterior, en esta VLAN sí que tenemos configurado un DHCP. Ya os digo, lo que estamos simulando es esto. Simulamos que este gateway está en otra ubicación, pero bueno, en nuestro caso esa ubicación lo hacemos con otra VLAN y en esa VLAN sí que tenemos DHCP, ¿vale? Con lo cual, el equipo arranca, esto es lo que más lento es, ¿vale? Aparentemente hemos puesto bien el fichero de identidad y si lo hemos hecho bien, pues debería de hacer un proceso automático, no tenemos que introducir nada a mano y nos aparecería en nuestro grupo Branch Gateway que hemos creado central. No he estado mirando si hay alguna pregunta, Lidia, en el chat. Si tenéis alguna pregunta, por favor. Por ahora no veo nada. Vale. Os adelanto ya, bueno, lo habréis supuesto, que haremos otra sesión próximamente en el que, bueno, aprovecharemos esta configuración que tenemos para simular sobre este escenario el último paso un poco de la configuración de SailBranch. Bueno, no es que sea el último, hay muchísimas configuraciones todavía que se pueden hacer, ¿vale? Pero en esta parte básica, digamos que una vez definidos los VPNCs y los Branch Gateways, lo siguiente es orquestar túneles y rutas entre ellos, ¿vale? Entonces, lo que haremos en la próxima sesión será, bajo este escenario, configurar toda la parte de túneles, la de parte de orquestación de túneles, la parte de orquestación de rutas y ver cómo se maneja el tráfico entre los diferentes
entre los diferentes nodos de la red, ¿vale? Como digo, se pueden hacer muchísimas configuraciones, tampoco, a ver, podríamos montar un segundo branch, simular lo que se llama branch mesh, hay diferentes arquitecturas, Hub and Spoke, branch mesh, tampoco es vamos, mi servidor no da para montar tantas máquinas virtuales, se queda un poquillo corto en ese sentido, pero bueno, yo creo que la configuración básica está bastante bien, ¿no? Intentaremos, si es posible, ver alguna política de DPS, de Dynamic Path Selection, ¿vale? Para gestionar de forma inteligente el tráfico y elegir un poquillo qué es lo que le pasa al tráfico en nuestra red en función de nuestras necesidades, ¿vale? Vale. A ver si termina de arrancar y... Vale, fijaros que hay una diferencia. Ya no nos aparece el menú ese de introduzca VGW. Ha aparecido la opción de que ha recibido una respuesta del DHCP, ¿no? Ha recibido una dirección IP, una máscara, el DNS y automáticamente continúa con el proceso de provisión en Central. ¿Vale? La configuración ZTP es ya os digo, se puede hacer tanto para los VPNCs como para los branches, ¿vale? Está, bueno, evidentemente para los branches tiene más sentido porque está pensado para que vosotros podáis mandar el equipo directamente en la caja y solamente haya que sacarlo, conectarlo a una boca de red en el que obtenga por DHCP conexión a internet y continuéis un poco con la configuración, ¿vale? En la parte del data center, bueno, también lo podéis hacer por ZTP y luego modificarla, o incluso podéis, como hemos visto hasta ahora, hacerlo directamente por OTP y configurar estáticamente los parámetros que más se ajusten a vuestra configuración de red de data center. Pero vamos, en principio se puede hacer de las dos formas para todos los dispositivos, ¿vale? Vale, ya se está reseteando, ya os digo, esta es la parte más lenta, ver cómo arrancan las máquinas. Vale. Y teóricamente, si lo hemos hecho bien, vamos aquí a nuestro grupo de Central. Nuestro Branch Gateway ya está online y como pasa con todos los equipos la primera vez que lo subes, pues pasarán unos minutos hasta que se sincronice y si lo hemos hecho bien, insisto, tendría que cambiar la dirección IP a una dirección IP del rango del Gateway Pool que hemos definido como para la VLAN 1500 y para que sea el System IP, ¿no? Esto, bueno, pues tardará unos minutos y ya os digo, si lo hemos hecho bien, pues debería de cambiar. Lo que no vamos a hacer, bueno, por no alargar más la sesión, es terminar de configurar esta parte de aquí, ¿vale? Esta parte es similar, tendríamos que configurar una VLAN, una dirección IP y pinchar un segundo y conectar un segundo PC. Lo haremos para la próxima sesión porque lo que vamos a intentar, como os digo, es simular esos túneles y ver que tenemos comunicación entre los equipos extremo a extremo. Entonces, para ello sí que tendremos que definir VLANs. Veremos otros conceptos como por ejemplo el tema de los puertos trusted o untrusted, que significa el tema de los uplinks, pero bueno, por hoy ya no os quiero dar más la tabarra. Esta parte de configuración es sencilla y no la vamos a ver, simplemente vamos a ver que finalmente el equipo se sincroniza. Os digo que tarda 2-3 minutos habitualmente. Y con eso daríamos por terminar la sesión. No sé si tenéis alguna duda. Hemos ido bastante rápido, ya os digo, porque buena parte de la configuración, si tenéis dudas de cómo subir la máquina, crear las credenciales, está justo en el vídeo anterior. Sí, si hubiera alguna duda, activo los micros, los sí. micros para quien me levante la mano y no hay problema. Vale.
Vale. Anabela, te permito hablar, ¿de acuerdo? Sí. Ya puedes hablar. Desmutea si quieres. Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, buen día. Realmente el chat está desactivado, por eso Perdona. no pude. No, tranquila. Quería consultarles más que todo ahora cuándo sería la próxima sesión me interesa, digamos, la parte de levantar los túneles y los puertos Truss and Untruss. Vale, pues ya yo creo que es a lo largo de este mes, ¿no, Lidia? La próxima semana será en abril, finales de abril. Está prevista para el 19. 19 de abril. Creo que sí. Mira la cosa, si no, vamos y al final cualquier cosita te escribo un mensaje para confirmar. Uy, se oye con mucho eco, ¿eh? Sí, un poco. Un segundo. Silencio, Anabela, un segundo. Anabela, sí, ahora, perfecto. Comentaba que la sesión en principio está programada para finales de abril. Está por concretar si el 19 o la última semana. De todas formas, os escribo, bueno, ya lo veréis publicado en LinkedIn y os enviaremos mail al respecto, pero Anabela, te escribo a ti personalmente, ¿vale? Cuando sepa exactamente el día. Perfecto, muchísimas gracias. Vale. Bueno, se ha sincronizado ya el equipo, como veis, ya tenemos conexión en el momento que se sincroniza con Central, se actualiza la password de grupo que hemos asignado en Central, con lo cual ya podemos acceder con admin y esa password a la consola. Veis que la conexión con Central está levantada y que ya ha cogido la dirección IP del Gateway Pool, ¿vale? A veces tarda un poquillo más en refrescar esa información en Central, si de hecho os dais cuenta que pone successful, pero no nos ha refrescado la información. Ahora sí. Ahora ya nos ha refrescado la información del System IP, que en este caso es la primera IP del rango que hemos definido en el Gateway Pool y que hemos asignado a nivel de grupo con la VLAN 1500. Pues es todo por la sesión de hoy. Ya os digo, el resumen es, hemos partido de un único VPNC, hemos montado un segundo VPNC redundante en AOS 8 como VRP, hemos configurado la parte de interconexión con la LAN y hemos levantado un branch gateway. El objetivo para próximas sesiones pues será, como decíamos a Anabela, como preguntaba Anabela, pues levantar esos túneles y ver cómo gestionar esos túneles y esas rutas que ya habéis visto un poco en la parte de SPF, que hay una parte de redistribución, etcétera, etcétera, ¿no? Y no sé, por mi parte nada más. Espero que si hacemos cuando hagamos esta nueva sesión, veros a todos por aquí. Si no hay más preguntas o si se os ocurre alguna más adelante, tenéis mi contacto y estaré encantado de responderoslas. Genial, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos en las próximas. Gracias a todos, que tengáis buen día. Hasta luego.